Como es demasiado información, solo voy a describir los versículos para que usted tenga la base. Quiero hablarle acerca de antes del fin. ¿Qué pasa antes del fin? Pero ¿de qué fin hablamos? ¿De qué final? ¿Del mundo? ¿De la gente inconversa? ¿De los tiempos? No, quiero hablarle del fin nuestro como iglesia aquí en la tierra. Porque usted sabe que nosotros no somos de esta tierra. En algún momento nos tenemos que ir de aquí. Por muy bonito que esté el púlpito, la iglesia, las bancas, por muy bonito que sea nuestro servicio, solo estamos por un tiempo en este lugar. La iglesia será levantada. La Biblia lo dice. Pero antes que la iglesia sea levantada, hay algunas cosas que tenemos que recordar. Digo recordar porque Dios ya lo dijo. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 1. Quiero arrancar con este profeta. El profeta Joel es el primer profeta que cuando la iglesia nace, es el primer profeta que la iglesia cita. Fíjense qué interesante. Cuando la iglesia nace en Hechos capítulo 2, el primer profeta que se menciona en la Biblia es el profeta Joel. Pero en el capítulo 2 dice, hablando de los tiempos finales, antes del fin, el profeta Joel recibió la revelación de Dios y Dios le dijo, versículo 1 en adelante, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Es decir, que esta palabra no era para la gente del mundo. Esta palabra, este sonido de trompeta de Joel, no era para los inconversos. Era una palabra específica para Sión. Y hablando de Sión, estamos hablando de la iglesia. Era una palabra especial para un grupo especial, que es usted y que soy yo. Dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma. Mire usted, alarma. La alarma solo suena para momentos críticos. No hay otro versículo en donde con tanta fuerza y determinación Dios le dice, dad alarma. La última vez que se mencionó esta palabra fue cuando descendió el Señor con truenos y fuegos en el monte Sinaí. Dice que dad alarma al monte y tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Por qué había que sonar alarma? Porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Qué es este día de Jehová? Versículo 2. Es día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Y semejante a él, o sea, a ese día, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. El día de Jehová que habla Joel en el capítulo 2, versículo 1, dice que es el día de Jehová, pero ese día, ¿qué dice? Es un día de oscuridad, dice, de noche, de tinieblas. O sea, ese día no es para nosotros. Nosotros no estamos esperando el día de Jehová, ¿o sí? No. Entonces quiero explicarle. Este mensaje, aunque es para la iglesia debe de saber que viene un día que Joel 2:1 dice que es día de Jehová. ¿Y ese día qué es? Día de tinieblas y oscuridad. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, a ese mismo día se le conoce como la semana 70. En el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 5, a ese mismo día se le conoce el día de la ira. En
En el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 7, a este día se le conoce la angustia de Jacob. Y aunque no lo crea, Jesús mismo en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 21, a este día Él le dio un nombre que es el que más conocemos, que se llama la gran tribulación. Cuando Jesús, de hecho, si usted lee el capítulo 24, versículo 21, lee Jeremías capítulo 30, versículo 7, y lee Joel capítulo 2, versículo 1, dice que no hay un día como ese, ni habrá. Los tres coinciden en que ese día es único. ¿En qué? En maldad, en oscuridad, en tinieblas. Por cuestión de tiempo no puedo leerlo, pero esto es lo que se le conoce como el día de Jehová, la semana 70 de Daniel, el día de la ira, la angustia de Jacob y la gran tribulación. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Joel? Díganle a la iglesia que viene la gran tribulación. Díganle a la iglesia que la gran tribulación no es para ellos, pero se pueden quedar. Y ese día, si llegaran a quedarse, ese día no se compara con ningún otro que haya habido en la tierra, ni que vaya a haber. Dice que viene. Dice que viene. Eso dice Joel, capítulo 2, versículo 1. Porque viene el día de Jehová. ¿Sabe qué significa la palabra viene? O mejor dicho, ¿sabe qué es lo que nos dice la palabra viene? Les lo voy a poner con un ejemplo. Cuando la Biblia dice que David era hermoso, es porque era hermoso. Cuando dice la Biblia que esta mujer que votó a Sansón, Dalila, era hermosa, es porque era hermosa. No era bonita, era hermosa. Cuando Dios dice en Joel 2:1 que el día de Jehová viene, es porque viene. No podemos hacer nada para evitarlo. No podemos decir, hermanos, tomémonos de las manos y vamos a ayunar para que ese día oscuro no venga. Vamos a orar. Hay iglesias que oran por la paz mundial. Vamos a orar por la paz mundial. Y la intención es buena. Yo aplaudo a los que oran por eso, porque su deseo es que todo el mundo esté en paz. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que el malo va de mal en peor, y que este mundo no va a haber paz, a menos que venga el anticristo. Porque en la gran tribulación sí va a haber una paz mundial. Dice la Biblia en el libro de Mateo que Él va a decir paz y seguridad. Pero nosotros no andamos buscando paz y seguridad. Andamos buscando paz y santidad. Porque sin la cual nadie le puede ver. Entonces, cuando dice viene, es porque no se puede evitar. Avísales, toca la alarma, haz algún sonido. El sonido más fuerte que había en ese tiempo era la trompeta. Se oía a grandes distancias. El Señor usó la trompeta para decirle al profeta Joel que todos te escuchen, que viene un día malo, viene la tribulación, viene el día de la ira, viene la semana 70 de Daniel, viene la angustia de Jacob. Es un día malo. Y como ese día no va a haber. Ahora, hermano, ayúdame a borrar. Tú vas a ser mi ayudante. Por favor, gracias, sierva. Dios le bendiga. Ahora, dice la Biblia que ese día está cercano. ¿Qué tan cercano? Estoy agarrando el versículo 1 y estoy sacándole 3 palabras. La primera palabra que saqué fue el día de Jehová.
y le expliqué qué significa ese día. La segunda palabra que saqué fue viene, como dando referencia a que no se puede evitar. Y la tercera palabra es cercano. Cercano. ¿Qué tan cerca está ese día? ¿Qué tan cerca está la tribulación? ¿Qué tan cerca está de ese día de tinieblas y de oscuridad? A mí me enseñaron que una de las muestras de la cercanía de ese día era las guerras, porque la Biblia dice, vendrán guerras y rumores de guerra, dice. Habrán terremotos. Pero cuando estudiamos la Biblia, el Señor habla de ese día y usa siete escenarios, 7 situaciones, 7 aspectos en nuestra vida que nos dan una señal. No es una. Por ejemplo, el primer aspecto es la tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que antes de que Él venga habrán terremotos. Habrán terremotos en la tierra, el planeta Tierra. Habrán terremotos, habrán inundaciones, habrán tsunamis, habrán erupciones volcánicas, habrán ¿qué? Avalanchas, habrán huracanes. ¿Qué más? Habrán deslaves. Todo lo que conlleva al planeta Tierra. Jesús lo dijo claramente, que una de las señales iba a ser los terremotos. Pero no solamente podemos enfocarnos en eso, porque siempre han habido terremotos. Es más, le cuento, en 1901 o 2 hubo un terremoto en Estados Unidos fulminante. Es decir, que si vamos a hablar de terremotos fuertes, no ha habido uno como los de antigüedad, de 8.5, de 8.7, de 9.2, el de Japón. No ha habido. Pero no nos podemos enfocar en uno, porque otro aspecto, aparte de la tierra, es el mundo. También hay señales en el mundo. Esto ya no hablo como planeta, hablo como sistema. Como lo que le da la energía a lo que nosotros somos. Cuando hablo de señales del mundo, estoy hablando que, por ejemplo, el NOM. ¿Sabe qué significa NOM? N-O-M. ¿Sabe qué significa N-O-M? NOM. El nuevo orden mundial. Una moneda, un gobierno, una religión. Eso no es el planeta, eso no es la tierra, es el sistema. Ahora podemos observar qué es lo que está pasando. Se están uniendo las religiones. Están haciendo las paces, doctrinas, ideologías contrarias. Musulmanes con católicos y ahora con evangélicos. Rosacruces, todos buscando a un Dios. Eso es una señal del sistema mundial. Otra señal pueden ser las leyes. No tiene nada que ver con la tierra. Por ejemplo, cuando yo era niño, yo tengo 48 años. Cuando era niño casi no miraba homosexuales en la calle. Era bien raro. Ahora no solo se miran, sino que hay una ley que en algunos países les permite casarse. Eso es una señal del mundo. Y no solo eso, sino que pueden adoptar un hijo. Hay países en donde los varones grandes se casan con niñas de 7, 8 años. Hay lugares en donde se están casando con animales. Eso no tiene nada que ver con la tierra. Esto es el mundo, el sistema. También nos da señales, pero no solamente está eso. Está el cosmos. ¿Cómo así, hermano Julio? Bueno, leímos el Salmo 81 y hablaba de la luna nueva.
Dios siempre ha usado los planetas, el cosmos, para darnos señales. De hecho, Génesis capítulo 1 dice que Dios puso el sol como señal y la luna como señal. La luna roja. La luna que dice el profeta que se va a teñir de sangre. La alineación planetaria. Esa estrella que guió a estos magos, o a estos sabios, mejor dicho. Dios siempre ha usado el cosmos. Y también hay señales que debemos de considerar en el cosmos. También está la señal de Babilonia. Babilonia, pero ¿qué tiene que ver Babilonia con nosotros? Mucho. Usted sabía que hubo un tiempo en donde los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Y ahí su lenguaje cambió. En esos cautiverios fue donde nació el arameo, que es una mezcla entre un idioma babilónico, un idioma terrenal mundano, al idioma hebreo, que es el idioma original del pueblo judío, del pueblo hebreo. Babilonia tiene que ver con las mezclas. Es otra señal, como ahora para alabar a Dios hay luces. Hay luces así como que son discotecas. Eso es Babilonia. O hay, ¿cómo se llama aquellas cosas? Neblina. Y bum, 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 bum. Aunque no lo crea, hay hasta discotecas cristianas. Eso es Babilonia, que entró a la iglesia. También es una señal. Pero no solo eso. Está la iglesia. Una de las cosas que debemos de observar es cómo está la iglesia con Cristo. Qué tan cerca está de Cristo. Qué tan dependiente está de Él. Jesús dijo: apartado de mí nada podéis hacer. Pero ahora estamos más cerca de una denominación, de una doctrina, de un hombre, que del propio Dios. Estoy tan cerca de mi privilegio, pero no de Dios. Es otra señal cuando uno dice: puchica, ahora sí estudié la Biblia porque me toca que predicar. Ajá, y cuando no te toca, ni la lees. Hoy sí voy a orar porque están todos reunidos, pero cuando estoy solo, no oro. La iglesia también da una señal de frialdad. Otra. Bueno, y en Babilonia, por si no sabía, hay 7 Babilonias. Está la Babilonia política, la Babilonia religiosa, la Babilonia económica, la Babilonia armamentista. Hay siete manifestaciones de la misma entidad, pero esa es otra historia, la iglesia. Otro, la familia. Jesús dijo, bueno, el profeta dijo que antes que el día venga, Él iba a hacer regresar el corazón de los padres hacia los hijos, y el de los hijos hacia los padres. Otra de los que nosotros llamamos como escenarios para ver el fin es la familia. Se tiene que manifestar una reconciliación, un avivamiento familiar, una unidad familiar. Porque cuando el pueblo de Israel en Egipto iba a salir de Egipto, los juntó en familia. Les dijo: cómase al cordero, júntense en su casa, estén juntos, porque allá afuera hay muerte. Y ellos, antes de irse, tuvieron una comunión familiar. Esto quiere decir que los hijos que se fueron van a regresar. Los cristianos que estuvieron aquí, que están caídos, van a volver, porque Dios no deja tirado a nadie. Porque ninguno de los que tú me diste se perderá. Entonces, cuando nosotros hablamos del fin, no podemos solo hablar y pensar de la tierra, porque si miramos solo un aspecto nos podemos confundir. Pero cuando miramos que hay señales en todos lados, uno dice: wow, en todos lados están dando señales que el día de Jehová está cercano. Brame, por favor. Ahora acompáñenme, por favor, y hoy sí entramos al tema. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses.
capítulo 2. Cuando tenga me dice amén. Amén. Dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Mire, voy a volverlo a leer, pero quiero que le ponga atención mucha. Ya me voy a ir, solo póngale mucha atención a esto, porque este es el centro del mensaje. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús, ¿cuántos esperan a Jesús? ¿Cuántos esperan a Jesús? Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, escuche, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Mire, es un ruego apostólico, no es una petición, es un ruego. Uno está acostumbrado a rogarle a Dios y oír a ministros de la Biblia rogándole a Dios, pero aquí vemos al perito arquitecto de la iglesia, al apóstol Pablo, con una rogativa, no a Dios, sino a nosotros. Os ruego, hermanos, dice. ¿Qué nos está rogando? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y versículo final: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá. Con el resplandor ¿de qué dice? Ok. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 dice venida. Y en segundo de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 dice venida. Pero no es la misma venida. No es la misma venida. Se lo voy a probar con la Biblia. No está hablando del mismo día. No está hablando del mismo acontecimiento. Esta venida del versículo 1 es una venida en secreto. Y la venida del versículo 8 es una venida pública. ¿Se acuerda usted cuando vino Jesús a la tierra? Cuando vino Jesús en carne a la tierra, Él vino usando estas dos advenimientos: una venida en secreto y una venida pública. Le voy a explicar. Cuando Jesús nació, solo 5 personas sabían que Él era el Hijo de Dios. Solo 5 personas sabían que Él era el Redentor del mundo. Primero, María, la madre. El ángel le revela a la mamá y le dice: porque lo que tienes en tu vientre es porque el Altísimo hizo sombra sobre ti. El segundo que sabía era José, el que lo crió, porque pensaba dejar a María, pero Dios le dijo por medio de un ángel: no la dejes, ella no te ha sido infiel, porque lo que está en el vientre de esa mujer es santo. Y no la dejó. Número 3, sabían los sabios de Oriente. Ellos vieron la estrella y sabían que había nacido el Redentor. Número 4,
un hombre llamado Simeón, que Dios le había revelado que no moriría, que no cerraría sus ojos hasta que viera al Redentor. Y número 5, una mujer llamada Ana. Era una anciana, una profetisa, que dice la Biblia en capítulo 2 del libro de Lucas. Eso está en Lucas, capítulo 2. Ella dice que no se apartaba del templo, oraba de día y de noche. Solo 5 personas sabían que el vientre que tenía María era el Hijo de Dios. Solo 5. El mundo entero no sabía. Lo miraban caminar, pero no sabían que ese hombre iba a salvar a la humanidad. Él vino en secreto. Solo un grupo muy pequeño sabía que había venido a la tierra. Así va a venir en secreto. Solo la novia, solo los que están en santidad, solo los que han pagado el precio de la obediencia, solo los que han muerto para el mundo van a saber. Esta es la venida en secreto. A esta venida se le llama parusía. Y en esta venida es donde está el arrebatamiento. En la parusía está el arrebatamiento. Ahí le voy a decir más adelante. Pero ¿qué pasa con esta venida pública? Jesús había pasado casi toda su vida, bueno, la mitad de su vida, bueno, casi toda su vida, porque murió. ¿A qué edad murió? Bueno, casi toda su vida había pasado en el anonimato. Cuando cumplió 30 años fue bautizado. Y un día la mamá le dijo: no hay vino, Jesús. La mamá sabía que él tenía el poder, nadie sabía, solo la mamá. Y él le dice: no, ha llegado mi hora de manifestarme. Quiere decir que ya cuando en las bodas de Caná de Galilea él hace su primer milagro, ese fue su venida pública. Ahí fue donde él dijo, igual en el río Jordán, cuando el profeta le dijo: el que viene ahí caminando es mi primo. Y yo no sabía, pero Dios me está diciendo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, lo que le quiero decir es de que así va a venir el Señor. Antes del día oscuro, viene en secreto, en privado. No se van a dar cuenta. Por eso es que hay canciones como la de Marino. ¿Se acuerdan la de Marino? Y se preguntan, dice Marino: ¿dónde está? ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Cristo vino, aleluya, Cristo vino y su pueblo se llevó. Esa es la venida en secreto. Ahora, quiero explicarle esto bien. La venida en secreto, esta venida, es la que dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. No. Sí. Versículo 15. Ese sí vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses. Bueno, ¿sabe qué? Antes que lo leamos. Dice que esta venida, dice el capítulo 2, versículo 1, que para qué es, para reunirse con los suyos, dice. Entonces, esta es una venida para reunirse. Reunión, eso lo dice Segunda de Tesalonicenses 2:1. Pero para resucitar o para resucitar a los suyos, esto lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15, y lo dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 23. Vamos a leerlo, porque esto sí es importante que usted lo sepa. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 23. Pero cada uno a su debido,
mejor miremos 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, que la venida en secreto es para resucitar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ese es el famoso. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, es esta, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Que conste que el versículo 15 dice hasta la venida del Señor. En el versículo 17 dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Quiere decir que en esta venida está el arrebatamiento. El arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia. En esta venida en secreto. Ahora, pero esta pública. Si es pública significa que todos le van a ver. Y así dice la Biblia, todo ojo le verá. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Si usted lee Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, dice que va a venir una vez en donde todo ojo le va a ver. Ahí no le va a ver solamente la gente buena. Ahí todo ojo le va a ver. En este momento es donde toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es la venida pública. Esta no es la misma venida de la resurrección, porque para reunirse con los suyos tiene que resucitar a los que murieron en él. Entonces la primera venida en secreto, que es la que dice Tesalonicenses capítulo versículo 1, es en secreto para los suyos, para los fieles, para los que se casan, pues los que se van a casar. Esta venida no es para reunión. Mire lo que dice el versículo 8, dice que es para matar al inicuo. Léalo conmigo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces quiere decir que la segunda venida, o mejor dicho, la venida pública, no es, porque aquí ya se llevó a su iglesia. Él aquí ya viene. Y él, según lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, viene a matar. Pero según Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice que viene a juzgar. O sea que este es el problema, que nosotros como iglesia no somos conscientes de la realidad en la que estamos viviendo. No tenemos dos oportunidades, hermanos. Se está tocando trompeta, al menos en esta noche, en este lugar. Y lo que está diciendo el Señor es que viene un día oscuro de tinieblas, que no es para usted. Cuando Jesús habla de ese día, Jesús da dos luces interesantes. Jesús dice, Mateo 24, 21. Ayúdame a borrar esto, por favor. Mateo capítulo 24, versículo 21. Mateo 24, 21. Si usted revisa, dice el versículo 3, señales antes del fin. Respondiendo Jesús les dijo en el versículo 4. Bueno, mejor vámonos al versículo 3. Y está Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá
de tu venida. Es que dice venida, pero tenemos que entender que hay dos venidas, una pública y una en secreto. Así como cuando Jesús vino la primera vez, vino a la tierra y solo vino por un grupito que sabía, los que lo esperaban. Y así vendrá próximamente, solo por los que lo esperan se va a revelar a ellos. Y vendrá después, en donde ya todo ojo le verá, y viene a matar al inicuo, al anticristo. Viene a enfrentarse con él. Ese es el día, o mejor dicho, esa es la venida que nosotros no tenemos que esperar. Cuando le preguntan a Jesús qué va a pasar, en el versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dos palabras que quiero que usted entienda. Primero, dice que cuando Él venga, antes de que Él venga, vendrá un día. Que la maldad que habrá en ese tiempo no ha habido nunca. Oiga lo que dice. No dice en el hombre, dice en el mundo. ¿Sabe cuánto tiempo tenemos nosotros como criaturas, o mejor dicho, como creación adámica? ¿Alguien sabe? ¿Sabe que la gente cree que Dios también empezó en Génesis 1:1? Creen que Dios es esto. La gente cree que este es el principio también de Dios y que no hay nada más fuera de este libro. Aquí no dice que, aquí no explica cómo creó Dios a los arcángeles, a los ángeles, a los querubines, a los serafines, o dice ahí, solo habla de uno. Isaías 14 y Ezequiel 28 que habla de Luzbel. Pero de ahí no dice cómo creó eso. No dice cuando hizo la sabiduría. No hizo cuando Dios hizo el tiempo. Usted sabía que el tiempo es una creación. El tiempo es una creación que contiene todas las creaciones. No lo dice este libro. Y la gente cree que Dios empezó también en Génesis 1:1. No, hermano. Dice la Biblia que nosotros nos dejaron este libro, mire, a la creación adámica. Esto es lo que nosotros debemos de tomar para nuestra vida. Dios dejó este libro para nosotros. Este libro no lo dejó para los arcángeles. Este libro no lo dejó para los querubines. Este libro no lo dejó para los ángeles. Lo dejó para nosotros. Dice que la maldad que va a haber en ese tiempo no ha habido en el mundo. No dice el hombre. ¿Sabe cuánto tiempo tiene el hombre de estar en la tierra? Más o menos 6,000, casi 7,000 años. Fíjese usted, por si no sabía. El hombre, Adán, más o menos como 6,500 años. Estamos en el sexto día. En el séptimo hay reposo. En el séptimo Dios levanta la iglesia. Es decir, que estamos a punto de ser levantados. Pero dice que no ha habido maldad como ese tiempo. Ahora le pregunto, ¿qué maldad más puede haber como un hombre como Hitler? Un hombre como los asesinos en serie, aquellos violadores de bebés, aquellos que matan personas y se las comen. ¿Qué más maldad puede haber? Y ahí dice que la maldad que va a haber en ese tiempo no ha habido en el mundo, ni habrá. Yo no quiero estar en ese tiempo y no le quiero meter miedo, pero eso es lo que dice la Biblia. O sea, es incomparable la maldad que va a haber en ese tiempo. Si ahora decimos, la delincuencia nos tiene de rodillas, ahora hay miedo para esto, imagínense en ese tiempo. Por eso es que les están sonando la alarma, para que nos consagremos, para que no juguemos a ser cristianos, para que seamos humildes y reconozcamos nuestras debilidades, porque Dios no está jugando y el diablo tampoco está jugando. Por eso le dijeron a Joel: toca alarma y suena trompeta, porque el día de Jehová viene. 5 cosas van a pasar.
Dice, segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, dice, en lo que él está rogando, ¿sabe qué dice Pablo? No os, ¿qué dice? En el capítulo, gracias hermano, dice, que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Primer cosa que van a querer hacer, cambiar el modo de pensar. Modo de pensar. Número 2, conturbéis. ¿Sabe qué significa la palabra conturbéis? ¿Alguien tiene otra versión? No os conturbéis. Número 3, que no os engañe. Va a haber engaño. ¿Qué manda? Inquietar. Me gusta esa. Apostasía. Y manifestación. Quiere decir que antes de que Cristo venga, primero le puse a usted la base, que era el día de Jehová, cómo iba a venir Jesús y la diferencia de su venida, una pública y una secreta. Ahora, 5 cosas tienen que pasar antes que venga. El modo de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entendimiento, mente. Quiere decir que una de las cosas que Dios hace es cambiarnos el pensamiento. De hecho, la palabra arrepentimiento en el idioma griego significa cambio de mente, metanoia, cambio de pensamiento. Si cambio mi mente, si cambio mi manera de pensar, cambio mi actitud. El problema es que la gente sigue haciendo lo mismo porque no ha cambiado su manera de pensar. Por eso dice la Biblia, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Cuando uno se mira como un sacerdote, como una nación santa, un pueblo adquirido, cambia su mente. Cuando cree eso, cambia la mente y ya mis actitudes cambian. Ok, modo de pensar. Fíjese que hay una palabra, tal vez esto no es Biblia, pero es una, no sé quién tiene internet disponible, pero hay algo que se llama la ventana de Overton. Si usted puede buscarlo. ¿Qué es la ventana de Overton? ¿Qué dice? Es un modelo político que define el rango de ideas aceptables para el público en un momento dado. Oiga. Describe como propuestas consideradas impensables o radicales pueden volverse populares y finalmente transformarse en políticas públicas. Ok, ¿qué significa esto? Que te quieren meter que la homosexualidad que sea aceptable, te la van metiendo en anuncios, en caricaturas, en películas. Esa es la ventana de Overton. Es decir, que es algo político. ¿Político por qué? Porque los países empiezan a ver que gente adinerada tiene intereses. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se inclina a que la gente acepte ciertos pensamientos, acepte ciertas ideologías, ciertos parámetros que ahora los aceptamos. Le voy a dar uno, y esto no es política, pero le voy a dar uno. Hace unos años atrás hubo un presidente de Estados Unidos que estaba liderando
Y él le levantaron, le dieron, ¿cómo decir? Le dieron color o le encontraron un adulterio en su vida. Fíjese, un presidente de Estados Unidos, siendo presidente, tuvo relaciones íntimas con una mujer de la Casa Blanca. Y la presión fue tan grande que tuvo que... Pero note esto, estamos hablando de dos personas adultas, dos personas que con consentimiento quisieron hacerlo. No estaban jugando, no viola a nadie. Ahora hay un presidente que se le acusa de pedofilia en el mismo lugar de gobierno. Y no nos afecta. No pasa nada. Con niños. Tiene un montón de ¿cómo se dice? De cosas legales. Antecedentes, ¿no? Y lo que es pagar dinero. O sea, ¿qué es lo que trato de explicarle? Es que la ventana de Overton lo que nos hace es que nos acostumbremos a una manera de pensar diferente. Por ejemplo, ahora ya miramos el homosexualismo dentro de las iglesias. Hay iglesias en unos países que no quiero decir, en donde el que sube y el que está predicando tiene su pareja hombre y son esposos. Pero como ya nos acostumbramos a ver ese tipo de situación en la tele, en caricaturas, en programas, en todo, ya no nos afecta. Es como ver a un muerto. Ahora no, miramos que les tapan la cabeza a alguien, perdone que se lo diga, pero estamos hablando del último tiempo y esto es lo que se ve. Será como en los días de Noé, será como en los tiempos de Lot. No nos afecta. Ay, hay un muerto tirado, dice. Antes no era así. Antes había un muerto y toda la colonia, se maravillaba, se preocupaba. Ahora no. En mi colonia a cada rato hay un muerto. Se paran acostumbrados. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. Cambian nuestros pensamientos. ¿Usted se recuerda quién es Ananías, Azarías, Misael? ¿Sabe quiénes son ellos? No, claro que la mayoría de ustedes no saben, pocos lo saben. Ahora si les digo, ¿quién conoce a Sadrach, Mesach y Abednego? Sí, lo conocen todos. Ah, sí, estos cuates son los que tiraron pero no se llaman así. Se llaman Azarías, Misael, Ananías y Daniel. A Azarías le pusieron Sadrach. A Misael le pusieron ¿qué? Mesach. Y a Azarías le pusieron Abednego. ¿Sabe cómo le habían puesto a Daniel? Belsasar. ¿Y dónde se lo pusieron? En Babilonia. Dice la Biblia en el capítulo 1 del libro de Daniel, que dice en el versículo 4 que ellos les enseñaron las costumbres y los pensamientos de los babilonios, al punto que le cambiaron su nombre. En cambio Daniel, no. Yo me imagino que a Daniel le decían Belsasar, y Daniel caminando, ¿ah? Belsasar, y él no volteaba a ver. Belsasar, no volteaba a ver. Hasta que, bueno, vos te estoy hablando. No, que yo no me llamo Belsasar, yo me llamo Daniel. Así como a usted le van a querer cambiar su mente, el mundo. ¿Y cómo se lo cambian? Enseñándole todo, usando de todo para cambiar su mente, al punto que usted piense ahora que ya no es rey, que ya no es hijo de Dios, que ya no es príncipe. Es que yo estoy deprimido. ¿Por qué?
¿por qué no me salen bien las cosas? Te cambiaron la mente. Y no, la Biblia dice en Filipenses 4:13 que dice, no, hombre, con fuerza. Esa es la actitud. Fuerza, ¿no? ¿Y por qué? No, mire, no es que uno ande buscando la muerte, pero nosotros, hermanos, no le tenemos temor a la muerte. Si ¿qué dice Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hombre. Si lo que me espera es mejor que esto. Pero nos cambiaron. ¿Y por qué? Con temor, con miedo, conturbéis. Cuando hablo de conturbación, estoy hablando de ¿qué dijiste tú? Inquietar. Inquietar, miedo, temor. ¿Sabe cómo viene la conturbación? Por los ensayos apocalípticos. Me gusta esta frase. ¿Sabe qué significa ensayos apocalípticos? Hacen ensayos de situaciones que pueden traer el fin. Por ejemplo, aquí estoy hablándole del H1N1. Estoy hablando del COVID. Estoy hablando de la maldad. Estoy hablando de la violencia. Estos son ensayos apocalípticos. Es decir, que esto lo ponen para darnos inseguridad y temor. Inquietos. No me dé la mano. ¿No le parece raro que la Biblia dice que nos tenemos que saludar con ósculo santo? Y que tenemos que estar cerca, unidos. Pero el mundo, algo sucedió que ya no nos podemos acercar. Hubo un tiempo en donde no. ¿Y sabe qué? Le digo una cosa. Según los estudios en Estados Unidos, por lo menos el 38% de los cristianos después del COVID ya no regresaron. Quiere decir que de 10, 3, casi 4 no volvieron. Porque fue un ensayo apocalíptico. Hay temor. Dicen que ya hay otra peste. Dicen, ¿y por qué con temor? Eso es señales que tienen que suceder. Modo de pensar, me quieren cambiar. No, la Biblia dice que yo debo de ser una persona santa. No, pero no, mira la iglesia de allá, ahí danzan, bailan y ahí las mujeres usan pantalones cortos y el pelo así y ahí también. No, me quieren cambiar el modo de pensar. Pero no lo voy a permitir como Daniel. Ahora, con temor, tampoco voy a tener temor. Engaño. Mateo 24:4. Mateo 24:4. Cuando Jesús le pregunta, Señor, dinos qué señales habrán de tu venida, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Sabe lo primero que Jesús le dice? ¿Sabe cómo empieza su respuesta? ¿Alguien que lo lea? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mire qué respuesta. Ellos le están preguntando cuándo va a ser el final. ¿Cómo va a ser el final? ¿Qué señales hay para el final de ellos como iglesia? ¿Y sabe qué le dice Jesús? Que nadie os engañe. ¿Sabe por qué? Porque hay falsos ministros. Cuando digo ministros, estoy hablando de falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos apóstoles, falsos maestros. No están conforme al corazón de Dios, sino que están viendo si ellos reciben algo para ellos. Esto va a haber una falsedad. Antes que el Señor venga, va a haber engaño. Y no solamente falsos ministros, sino que van a haber falsos hermanos. Estas dos cosas las dice Hechos, capítulo 20, versículo 29 y 30. El versículo 29, falsos ministros. Versículo 30, porque saldrán de ustedes mismos hombres engañadores, dice. Pero el versículo 29 dice, entrarán
Por eso yo valoro mucho el privilegio que el siervo me dio, porque yo entré a la iglesia como ministro, pero yo no le estoy dando la gloria a ningún hombre, sino la gloria al único que la merece. Y lo que trato de enseñar es lo que la Biblia dice, pese a, aunque yo no lo crea, la Biblia lo enseña y eso hay que obedecer. Pero hay gente que no viene con esa intención. Hay gente que viene, dice el Señor que tú tienes que darme tanto dinero, dice el Señor que tiene... No. O hermana, como le dijeron por ahí a una persona, dice el Señor que te vas a casar conmigo. Dios me mostró que te vas a casar conmigo, vas a ser mi mujer y mi esposa. Y la hermana le dice, pues qué raro que no te dijo el Señor que ya estoy casada, le dijo. Probó, se la rifó el cuate este. Pero hay engaño, no cree, hay gente que cree. Ahora, terminando, apostasía. La palabra apostasía es una palabra que significa deserción de la verdad. Deserción significa apartarse. Quiere decir que una persona como un católico no puede apostatar. Una persona que está en el mundo no puede apostatar. Los únicos que pueden apostatar son los que ya caminaron en la verdad. Es como quien se puede divorciar, un soltero o un casado. Pues solo el casado. El soltero se puede divorciar, el casado sí. Es lo mismo, la apostasía del último tiempo radica en apartarse de la verdad. Y la apostasía puede ser ministerial. Ministerial. ¿A qué me refiero con ministerial? Siervos de Dios que estaban bien con Dios. Dios los usaba. Tenían el respaldo de Dios. Ahora están predicando locuras. Existe. Son apóstatas. Que ahora ya no están detrás de la verdad, detrás de la misericordia, detrás de la santidad, detrás del dominio propio, detrás del servicio. No, ahora están detrás del dinero, detrás de mejores carros, detrás de muchas cosas. Se alejaron, pero al principio no eran así. Y también hay una apostasía doctrinal. De hecho, el libro de Apocalipsis, en los primeros 3 capítulos, se refiere por lo menos hay 7 diferentes tipos de doctrinas. La doctrina de los nicolaitas, la doctrina de Jezabel, o sea, hay 7 diferentes tipos de enseñanzas en el último tiempo de la iglesia. Eso se llama apostasía doctrinal. Quiere decir que ahora este libro ya no es la base de las enseñanzas. Ahora el libro de Rick Warren o el libro de Marcos Witt. Ahora vamos a estudiar el libro de tal y tal, y esa va a ser la base. Claro, puede ayudar, puede empujar, pero no podemos quitar la piedra angular. No podemos movernos de lo que está establecido por la palabra de Dios. Y eso se llama apostasía doctrinal, o lo que se enseña pues. Y dentro de la apostasía hay una apostasía que es reversible. Y hay una apostasía que es irreversible. ¿Qué significa? Que yo me aparto de la verdad. Como Pedro. Porque este reversible, el ejemplo está en Pedro. El irreversible, el ejemplo está en Judas. Los dos se apartaron, sí o no. Los dos negaron a Jesús, sí o no. Solo que uno sí regresó. Es porque Pedro negó. Mire usted, me gusta este tema porque son 3 veces que Pedro negó. No fue una, 3 veces Pedro negó. Pero regresó. Judas no pudo regresar. Se apartó de la verdad y ya no volvió. Y vamos a terminar ahí. Yo en esta noche quiero irme de esta puerta habiéndote dado la oportunidad que tú afirmes tu compromiso con Dios. Antes que lo pienses, nadie de los que está en estas 4 paredes está tan cerca de Dios que no puede acercarse más.
¿O habrá alguien que me diga, hermano Julio, o hermano pastor, o como quiera llamarme, yo ya estoy muy cerca de Dios, ya más no puedo estar? ¿Habrá alguien que pueda decirme eso? Es como también, no importa qué tan lejos estás de Dios, la mano de Dios y su amor te puede alcanzar hasta allá. Pero el ajo es, como le dijeron a este hombre llamado Lot, que escapes por tu vida, porque el mal viene sobre la tierra. Un día de oscuridad, un día de ira, un día que no ha habido maldad, ni habrá. Ahora vamos a hacer una cosa.